Y vamos a leer en el capítulo 14. Juan 14. Juan 14, vamos a leer el versículo 15. Juan 15. Miren, una de las formas en donde yo busco que Dios me hable a mí es no leyendo la Biblia por leerla. Porque cuando una persona me habla rápido con puntos y comas y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, yo no lo entiendo. E incluso para yo darle clases a ustedes, yo tengo que ser pausado. Porque si yo hablo sin detención, ustedes van a tener informaciones saltadas y no van a entender. Entonces, cuando la Biblia se lee, se tiene que leer de la misma forma, porque recuerden que la Biblia es Dios hablando con nosotros. Y si le aceleramos a Dios la voz, no vamos a entender qué es lo que Él dice. Así es. Y Él dice, el Señor Jesucristo hablando en este capítulo, si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y después que Cristo dice que si nosotros verdaderamente lo amamos y obedecemos sus mandamientos, ahí inmediatamente en el versículo que viene, aunque Él no lo esté diciendo literal, pero nosotros debemos de entenderlo, dice, yo le voy a pedir al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Por lo pronto, en estos dos versículos nosotros vemos que Cristo está demandando una condición para darnos una respuesta a esa condición. ¿Cuál es la condición que Él demanda? Que lo amemos. Que lo amemos y que guardemos sus mandamientos, y Él nos va a recompensar ¿con qué? Con otro consolador. Mandando el Consolador que estará con nosotros siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. ¿Por qué? Porque la presencia del Consolador o del Espíritu Santo tiene que ser aceptada por fe. Y para el mundo es ilógico que si no creen en Cristo, mucho menos van a entender en un ser supremo espiritual que está con nosotros como una promesa todos los días de nuestra vida, custodiando nuestros pasos. Y dice, vamos a seguir entonces en el capítulo 16, ahí mismo que ustedes lo tienen abierto. En el verso 12 del capítulo 16. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Miren, en la vida espiritual nosotros vamos de nivel 0 a nivel 1 y de nivel 1 a nivel 2 y así sucesivamente hasta que nosotros completemos el nivel. Eso es que usted pone un niño en el kinder y usted no pretenderá que ese niño ya esté capacitado para entrar a la universidad. Ese niño tiene que pasar primero por la por la primaria, por la intermedia, por la secundaria, para entrar a la universidad. Si no aprueba las materias, se va a tener que quedar en esa materia. Yo sé que aquí hay muchos que con el examen de licencia, por poner algo sencillo, fueron la primera vez y se quemaron. Y tuvieron que volver para... Yo conozco gente que se han quemado 5 veces para poder obtener la licencia. Porque tienen que llegar a un grado de entendimiento de cuáles son las leyes del Estado, donde le van a otorgar ese permiso para usted manejar, que si usted no domina bien eso, si no sabe bien eso, no va a poder obtener esa licencia. Entonces, aquí Cristo le está diciendo a sus discípulos, recuerden que es con sus discípulos que le está hablando. Él está diciendo a sus discípulos, poquito a poquito ustedes van a ir entendiendo este misterio. Porque, como le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3,
que si él no entiende las cosas que son terrenales, mucho menos va a entender las cosas que son espirituales. Por lo pronto, hay cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros que, siendo nosotros unos niños como Isabela, no la vamos a poder entender. Se necesitan grados de madurez para uno ir creciendo y aprender cosas que el Espíritu Santo va haciendo en la vida de nosotros. Y es por eso que Cristo dice que hay muchas cosas que quedan aún por decirles, pero por ahora ustedes no la podrán soportar. En otras palabras, no son maduros todavía para entender esto. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guardará, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es, como dijimos en la clase pasada, es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Cristo está diciendo aquí que el Espíritu Santo escucha. Y que lo que Él escuchó cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, se iba a encargar de que todos nosotros el día de hoy estuviéramos repitiéndolo por el poder del Espíritu Santo. Con esta pequeña introducción, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Y si cualquiera quiere hacer una pregunta en medio del camino, lo puede hacer. Por ejemplo, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de 7 características mínimo, porque pueden haber más. 7 características, y quiero darle el mérito al escritor. Yo copié todo esto de un libro. No encontré el nombre del editor, pero para la próxima se la doy para que le den el crédito a ellos. El Espíritu Santo santifica a todos los que el Señor salva por gracia. Por esa misma gracia lo santifica y los hace cada vez más santos, más como Él mismo. Esta fue la última diapositiva que nosotros dimos la semana pasada, y la estoy poniendo de nuevo para poder conectarnos con las clases. ¿Quién los santifica a ustedes? Ustedes saben que nosotros no tenemos ninguna la capacidad de santificarnos a nosotros mismos. Por más esfuerzo que nosotros hagamos, no podemos. Yo escucho muchas personas que dan el testimonio de que antes operaban de una manera y que ahora lo hacen de otra forma. Y a veces hay un poquito como de orgullo del cambio. Y uno tiene radicalmente que darle ese mérito al Espíritu de Dios, quien ha hecho eso en nosotros, porque nosotros no queremos obedecer la ley de Dios. El Espíritu Santo que mora en los salvos es el que convence de pecado, el que santifica, el que te ayuda a que tu vida pasada sea distinta a tu vida presente, pero no es don tuyo, todo es don de Dios. Y lo primero que nosotros debemos es reconocer que no tenemos la capacidad para cambiar nada en nuestras vidas si no es por la intervención del Espíritu Santo en nosotros. Sí. El apóstol Pablo le dijo a los primeros de Tesalonicenses: el Dios de paz os santifique por completo. En primera de Tesalonicenses 5:23. Tanto Pablo como Pedro hablan de la santificación por medio del Espíritu Santo. Y Pedro lo dice en primera de Pedro 1:2. Y Pablo escribe, por ejemplo, en Romanos 8:13: si por el Espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, ustedes vivirán. ¿A quién le adjudica el apóstol Pablo el mérito de morir en la carne? El Espíritu. El Espíritu. Él es el que lo hace todo. Es Él. Así que mientras tú lees la Biblia, el Espíritu Santo la usa para santificarte un poco más y para hacerte un poco más como Jesús. Todo es obra de Él, todo lo hace Él. El Espíritu Santo te guía. Te dice cómo vivir de una manera que honre al Señor. Dice Juan 16:13. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad.
Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por lo pronto, las obras buenas que usted cree que hace es el Espíritu Santo. Y las que no está haciendo bien, muchas veces es por usted resistirse al trabajo que Él quiere hacer en usted. Porque Él siempre coopera para bien. Siempre. Esto es precioso. Hay momentos en el que usted está atribulada, o usted tiene que darle un consejo a alguien, o usted no tiene la sabiduría para resolver un problema que se le haya presentado. Usted sabe quién viene en la asistencia y le da la palabra, el Espíritu Santo. Dice Juan 14:26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y le va a recordar todo lo que les he dicho. Es por eso que es tan importante que nosotros leamos la Biblia y que la memoricemos. Y está bien que usted no se la memorice, porque yo escucho personas que dicen, en un sitio la Biblia dice tal y tal cosa y tal y tal cosa. Está muy bien. Pero el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de acordarle a usted la esperanza que tiene en eso. Por lo pronto, cuando usted se acuerda de algún verso, alguien puede contar una anécdota de qué le ha pasado y viene el versículo de una vez y le habla. ¿A quién le ha pasado algo como esto? ¿Qué te pasó, mira? Bueno, cuando recién yo llegué aquí, quedé embarazada y a las 12 semanas tuve un aborto espontáneo. Entonces cuando estaba allá en el doctor, en la clínica aquí, me llegó todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me concentré ahí, porque estaba demasiado triste. Y eso me llegó a la mente y yo se lo dije a mi esposo que estaba al lado. Y los dos empezamos a decirlo muchas veces para darnos fuerza. Sí, muy bien. De verdad, eso es el Espíritu Santo que lo hace como nuestro consolador. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, nosotros vemos que Lucas expresa claramente que Dios envió ángeles consoladores para traerle palabras de aliento. La Biblia no describe cuáles fueron las palabras que el ángel le pudo haber dicho, pero el ángel estaba ahí para consolar a Cristo por la angustia por la que estaba pasando. Y así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nunca estamos solos. Nunca. En los momentos de angustia, nosotros tenemos que tener la fe que el Santo Espíritu de Dios está en todas partes. Que escucha lo que hablamos, que sabe discernir los deseos de nuestro corazón, que nos confronta y nos quebranta cuando nosotros hemos hecho algo o no hemos hecho nada, solamente lo hemos estado. Y el Espíritu nos confronta y nos dice, mira, estuviste mal en esta área. Y nadie lo sabe, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Porque el apóstol Pablo dice que ¿quién puede esconderse de Dios? ¿Quién puede esconderse de la mirada de Dios? Y el salmista también lo dice. Nadie puede, dice el apóstol Pablo que nadie puede engañar a Dios. Y el salmista dice que la presencia de Dios está en todas partes. Ese es el Espíritu. Así es. El Espíritu. Y el salmista lo describe perfectamente. ¿A dónde yo me voy a ir? De tu Espíritu. Porque si yo me fuera a lo profundo de la mar, si me fuera hasta el oriente, si me fuera a la oscuridad, no hay tinieblas que tú no puedas discernir. Todo eso lo dice el salmista, hablando del Espíritu de Dios que está en todas partes. Entonces, esa palabra que te llega a ti en el momento que tú estás atribulado y viene, pan y te la habla, ese es el Espíritu Santo hablando contigo, acordándote. Es por eso que hay que leer la palabra, porque si usted no la lee, si usted no tiene un archivo en su disco duro, no va a haber nada que se le diga. Dice que el Espíritu, eso nos recuerda a nosotros cómo se escribieron los evangelios. El Espíritu Santo les recordaba todo lo que conversaban. Exacto, y todas esas cosas. Exacto. Entonces, nosotros debemos miren, el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, ni es algo que viene y opera en ti un ratito y se va, que Dios lo envió y se fue. No es así. Y que en el momento en donde usted siente esa presencia, es que Él se ha manifestado en su vida. Él está ahí siempre.
Y en todo momento. Él no se despega de nosotros. Es por eso la palabra paráclitos, como nosotros lo dijimos la semana pasada, es uno que anda contigo, que camina contigo, que no te suelta. Sí, yo para compartir con los hermanos, que tal vez yo lo he compartido ya con varios, yo trabajaba frente a las Torres Gemelas para 9/11 y eso pasó martes, ¿verdad? Pero viernes en la noche, después del trabajo, yo me fui a Staples, en la Chris Boulevard, por donde yo vivía, y detrás de mí chocaron unos carros, y entonces yo me paré y la policía me dice, nada con usted, señora, siga adelante, pero la gente de acá la estaban sacando con cuello eso, y entonces ahí yo me sentí como que, o sea, todo silencio y como en una burbuja, y entonces el Espíritu Santo me dijo a mí, algo va a pasar, y algo grande va a pasar. Entonces ya estaban buscando casa en New Jersey, y entonces yo pensé, este fin de semana no vamos a ir ni en el tren, ni en ese fue el Espíritu Santo que me dijo, este fin de semana no fuera en el tren ni en los puentes a New Jersey, algo va a pasar grande. ¿Ven? ¿Cómo y pasó el martes, pero el viernes en la noche yo tuve esa preminación que me dio el Espíritu Santo. Él lo hace. E incluso hay momentos en el que usted va manejando y sin darse cuenta se fue a la ruta equivocada. Y hay gente que se resiste y pelea con él mismo, sin saber que el Espíritu Santo lo que hizo fue que lo desvió y le evitó a usted y que pasara por un peligro. El apóstol Pablo nos dice en la epístola de los Colosenses que nosotros debemos de darle gracias a Dios por todo y en todo. Así es. Porque lo que pasa es que nosotros muchas veces lo que hacemos es que tenemos a Dios en la caja humana, que muchas veces queremos hasta manipularlo de la forma como lo queremos hacer, y el Espíritu de Dios que ve el futuro, como lo dice este versículo más adelante del 26, lo dice, Él recordará, Él le va a anunciar las cosas por venir como forma de protección. Bien, hay pecados que se cometen en contra del Espíritu Santo. No vamos a tratar hoy el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo porque nos vamos a extender. Es que esta es una clase que abarca mucho. Pero al nosotros creer que el Espíritu Santo se presenta en nuestras vidas a veces, erróneamente creemos que no tenemos a ese testigo que está al lado de nosotros siempre, que nos escucha hablar, que ve lo que hacemos, que ve lo que vemos, que ve lo que escuchamos, que escucha nuestras conversaciones, que ve en privado lo que nosotros hacemos sin hacer nada en público. Él se entristece. Efesios 4:30. Vamos a buscar estos versos que están aquí, por favor. Alguien busque Efesios 4:30. Lo tengo. Ok, Primera de Tesalonicenses 5:19. Hechos 5:3. Hechos 5:3. Me levanta la mano, por favor, que lo vaya a buscar. Nicole. Mateo 12:31 y 32. Hebreos 10:29. Hebreos. Mateo 12:31, 32, que es Beatriz. Y por último, alguien búsqueme Hechos 7:51. Yo lo tengo. Ok. El que tenga Efesios 4:30, Fernando. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok. El apóstol Pablo está hablando a creyentes. Y le está diciendo que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con el cual nosotros fuimos sellados, que más adelante vamos a hablar de ese sello. El que tenga Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu Santo. O sea que nosotros podemos apagar la luz, la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo podemos apagar. Yo siempre he dicho que nosotros hablamos más alto que Él, que el Espíritu Santo habla tenue. Por eso es que Cristo enfatizó tanto de lo que es la blasfemia contra Él, porque es algo tan hermoso, tan lindo, tan dado a ayudar, tan dado a convencer,
tan dado a reconciliarnos con el Padre, tan dado en defendernos, tan dado en hacer que nos quebrantarnos, pero para que nosotros nos volvamos al arrepentimiento, en enfrentarnos, pero para que nosotros volvamos un paso atrás. Que Cristo dice que esa blasfemia no será perdonada. No lo apaguen. Es algo que nosotros debemos de saber cuando hay una llama que está apagada, cuando una llama que está. Cuando usted se levante y esté con ese carácter cuadrado y como leche cortada, inmediatamente detecte, no, sujétate fulana, sujétate, porque así como tú estás, mire, el que está herido hiere. Sí, eso es así. El que está dolido le provoca dolor a otro. Entonces nosotros, no hay nadie más que nuestro propio espíritu, el que Dios ha puesto en nosotros, para nosotros conocernos y saber de qué pies nos levantamos. Y si nos levantamos con la leche cuajada, debemos de poner nuestro día completo y pedirle al Espíritu Santo, cambia este pensamiento, ayúdame, no quiero herir a otros, ayúdame. Y uno mismo pelear para no apagar el fuego del Espíritu. Hechos 5:3. Mentir al Espíritu Santo. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Significa esto que cuando se miente, no se le miente a la persona, se le miente al Espíritu Santo. Cuando se habla mentira, se miente al Espíritu Santo. Blasfemar el Espíritu Santo, lo que acabo de decir, Mateo 12, 31, 32. Hebreos 10, 29. Piensen pues cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Mire, si nosotros comenzáramos a investigar en la Biblia todo lo que se habla, Hebreos 10, 29, todo lo que se habla en las Escrituras del castigo que hay para el que blasfeme contra el Espíritu Santo, eso es tremendo. Nosotros deberíamos de pisar fino con esa situación, porque escuchen bien esas expresiones despectivas que el escritor de los Hebreos se está refiriendo a aquel que pisa la sangre de Cristo. Y estamos hablando, volviendo a los movimientos de antes. Resistir, la resistencia. No, aquí es que va, ¿verdad? Sí. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién lo tiene? Mateo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Espíritu del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Usted sabe lo que es eso, una sentencia dura. Eso es una sentencia dura. Y, por ejemplo, vamos a coger una clase para hablar más extensamente de esto, pero aquí lo que se está refiriendo Cristo es hablar mal del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben qué connotación Cristo dijo eso? Cristo había hecho milagros. Y vinieron los fariseos y dijeron, en nombre de Belcebú, está haciendo milagros. Cristo estaba haciendo, acompañado con el Espíritu Santo, los milagros que hacía, y estaban adjudicando esos milagros al espíritu de Belcebú, al diablo, que era quien lo estaba haciendo. Es por eso que nosotros tenemos que ser muy discretos en cuanto a dar opiniones si el Espíritu Santo se está manifestando en algo o está haciendo algo. Mucho cuidado, porque nosotros no sabemos cómo Dios opera. Yo, como no le tengo amarras a Dios, ni le tengo las patas agarradas a mi mesa, ni tampoco le tengo los brazos amarrados a mi cama, Dios puede hacer lo que quiera.
Y me pueden decir, Dios me dijo esto, y yo, está bien, lo dijo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dudar. Si dijeron que lo dijo Dios, no puedo dudar. Yo prefiero caer en que no sea y en que no sea y creer en que Dios puede hacer todas las cosas a blasfemar contra el nombre de Dios, hablando mal del Espíritu Santo. Resistir, pero vamos a hablar más detalladamente de eso. Resistir al Espíritu Santo, Hechos 7:51. Yo lo tengo. Ajá. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No querían, me imagino que tú estás hablando ahí de la muerte de Esteban, que era Esteban que estaba hablando en ese pasaje, de que el pueblo de Israel siempre se rebelaba en contra de lo que Dios decía. E incluso hubieron muchos de los profetas que lo mataron porque no decían que eran enviados por Dios. Y por último tenemos a Cristo, que él mismo hizo una parábola de un hacendado que tenía una finca y que mandó mandó como 3 mensajeros a supervisar su finca y que lo mataban a cada uno. Y que después el dueño de la finca dijo que iba a enviar a su hijo, a lo mejor respetaban al hijo. Y que cuando llegó el hijo también le mataron al hijo. Y Cristo estaba hablando de lo mismo que iba a pasar con él. Los siervos que iban enviados por Dios eran los profetas. Y el último fue el hijo que llegó y también lo mataron. Porque se resistían a lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Pastora, y en ese mismo discurso de Esteban, como usted dijo anteriormente, de que el Espíritu Santo se encarga de recordar. Increíble como él dio ese discurso, detalle por detalle, de lo que la historia, lo que decía el Antiguo Testamento. Lo que pasa, Oscar, es que los niños, desde que podían hablar, se les enseñaba la historia de Israel obligatoria. E incluso ahora mismo los niños en Israel van a la escuela a recibir clases de la Biblia. Eso es todo. Los ortodoxos, eso es lo que le dan a sus hijos. Y cuando llega la Pascua, que los niños cogen al más grande y le preguntan, ¿qué celebramos hoy? Ese niño tiene que decir absolutamente todo lo que Esteban dijo ahí, pero más reducido. Esto viene en la educación del judío, mostrándole cuál es la historia de su pueblo. Porque recuerden, nosotros tenemos la Biblia como la historia bíblica, pero el judío lo tiene como la historia de su nación. Esa es su historia. Si nosotros queremos ir a las historias de independencia de nuestros países, vamos a encontrarnos con los héroes de la patria. Pero en Israel todo es Biblia. Cuando las veces que he ido allá, yo veo que los niños pequeños, me los encuentro con ellos en los sitios en donde nosotros vamos como turistas. En el Valle de Jezreel, los encuentro en el Muro de los Lamentos, los encuentro en toda la parte bíblica. Hay una maestra con un grupo de niños enseñándoles los hechos, lo que pasó ahí. Y todos los israelitas, aunque vivan por el mundo, mandan a sus muchachos allá para empaparlos más en lo que tiene que ver con la historia bíblica, que para ellos es su historia. Ok, como dije ahorita, esto del Espíritu Santo es un misterio. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es la persona en la deidad que tiene la tarea de manifestar la presencia activa de Dios, la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, las clases, la prédica, la adoración, todo lo maneja el Espíritu Santo, todo. Ese es su trabajo aquí abajo, todo lo maneja Él. Sin embargo, es evidente que todo lo referente al Espíritu Santo siempre se encontrará con algo imposible de explicar, es decir, con alguna área de misterio. ¿Sabe qué significa eso? De que por más que aquí se hable del Espíritu Santo, habrán cosas que no se van a poder explicar. Muchas cosas que no se van a poder explicar porque son sobrenaturales. Es claro que la obra del Espíritu Santo en el área del Nuevo Pacto, que es el área en la que nosotros estamos viviendo, es mucho más pronunciada que la que se ve en el Antiguo Testamento. La redención está marcada por el misterio del Espíritu Santo en una medida que sobrepasa todo lo visto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros tenemos más manifestaciones del Espíritu Santo
después de Cristo que antes de Cristo. Y no en vano Pablo llama a la redención misterio del Espíritu. Así le llama el apóstol Pablo a la redención de nosotros, que eso es un misterio del Espíritu. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, ¿quién de nosotros no quiere que nuestra familia todos sean salvos? Amén. Pero eso es un misterio. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Nosotros no, por más bonito que hablemos, por más gente que hayan venido a los pies de Cristo a través de nosotros, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Por ejemplo, cuando lo entendemos de esta manera, que esto es un misterio, las profecías de Ezequiel y de Joel tienen más sentido. Dios prometió por medio de sus profetas derramar de su espíritu sobre su pueblo de una manera desconocida hasta entonces. O sea que cuando Joel escribió y cuando escribió Ezequiel, para ellos eso era locura. No podían entender. Y a nosotros es que se nos ha revelado qué fue lo que se les dijo a ellos. Ahora, los testigos de Jehová hablan de que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona. Y aquí nosotros vamos a tener algunas pruebas de su deidad y de que es una persona. Él se asocia igualmente con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Por ejemplo, en la bendición apostólica, alguien la busque por favor, 2 de Corintios capítulo 13. Vamos a leerlo, Andrea. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ok. El apóstol Pablo lo utiliza en la bendición, poniéndolo a los tres juntos. Y aquí esto nosotros lo sabemos bien. En la comisión que Cristo le da en Mateo 28 a los apóstoles para que bauticen, dice que cuando ustedes bauticen, háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de los tres. En la distribución de los dones espirituales, vamos a buscarlo también, 1 de Corintios 12, capítulo 4, capítulo 12, del 4 al 6. Vamos a leer esto. En la distribución de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Exacto. Ese es otro tema que también lo podemos añadir al de la blasfemia con el Espíritu Santo para entenderlo. El Espíritu Santo es llamado Dios. En Hechos 5, 3, 4, Él hace solo lo que la deidad puede hacer. Él crea. Eso lo podemos encontrar, bueno, este es fácil, el de Génesis 1, 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En Salmos 104, 30, ahí nos habla de que el Espíritu Santo es creador, que Él crea. El Espíritu Santo regenera. Eso fue la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, cuando Él le dice que el que no nace del agua y del Espíritu, Cristo está diciendo aquí, el Espíritu Santo regenera para un nuevo nacimiento. Él da vida. En Juan 6, 63, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Espíritu Santo nos ha dado vida nueva. Él resucita. Él profetiza acerca del porvenir. Él soberanamente da dones a los hombres. Lo que nosotros hacemos, no lo hacemos porque somos inteligentes. El Espíritu Santo es el que capacita para todas las cosas, para todo. Él da sabiduría para dar respuestas, Él da sabiduría para redarguir, Él da sabiduría para confrontar, Él da sabiduría para enfrentar. Fuera bueno que ustedes estudiaran todo eso en sus casas y lo escribieran en un ladito, porque mire que lo que pasa. Nosotros tenemos que aprender, nosotros hablamos mucho del Padre y del Hijo,
pero el que está con nosotros es el Espíritu Santo, ese es nuestro amigo, ese es nuestro compañero, el que anda con nosotros, y debemos conocerlo. Eso es como decir, ay, Señor, que yo tengo un amigo y no hablo con él. Entonces, el Señor Jesucristo dice que en Juan 14, que Él no nos dejaría huérfanos. Ok, vamos a hacer una alegoría aquí para ver si nosotros podemos entender qué fue lo que Cristo dijo ahí. Si usted es huérfano y lo adoptan, ¿qué va a hacer ese padre adoptivo? Nos da el derecho como cualquier otro hijo. Va a ser el papel de un papá. Y nos va a dar el derecho como, por ejemplo, si este es mi hijo natural y este yo lo adopté, pero van a tener el mismo igual, derecho. ok. En este caso, si el Espíritu Santo viene a ser nuestro papá aquí, porque ya no vamos a estar huérfanos, porque la palabra huérfano es el que no tiene padre. Eso significa que así como los discípulos hablaban con Cristo, nosotros también podemos hablar con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos dificultad para las escrituras, a quien le preguntamos es a Él, porque fue Él que la inspiró. Y como estaba diciendo Fernando, fue Él que le acordó a todos los que escribieron, les recordó lo que Cristo dijo. ¿Quién fue que hizo eso, Fernando, que usted lo dijo? ¿Quién fue que hizo eso? El Espíritu Santo. Exactamente. Felipe, cuando venía ¿de dónde era? ¿De Samaria era? Que sí. Se presentó al carruaje y le preguntó, ¿qué es lo que lees? Y no entendía, hasta que le presentó la escritura y pudo entenderlo. Quien estaba ahí era el Espíritu para poder decir. Y después el Espíritu dice que lo arrebató de él. Para que lo entendiera. Por ejemplo, cuando yo ando buscando la palabra para predicar el domingo, yo le lloraba para que Él me diga qué es lo que está pasando en la iglesia. Yo le he llorado. Tú todo lo ves. Tú escuchas las conversaciones en las casas. Tú conoces los corazones. Yo no. Tú eres omnisciente y omnipresente. Yo no. Yo lo que soy es un instrumento tuyo. Yo necesito que tú me digas a mí qué la iglesia debe saber. Y los pastores nos manejamos así para poder manejar. Porque ustedes recuerdan cuando iban en el desierto que el Señor, el pueblo lo provocó y le dijo, ya no voy a ir más contigo, yo voy a mandar a mi ángel para que te guíe. Y Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Yo no quiero compañía de ángeles, yo te quiero a ti. Entonces, eso es como parir un hijo. Es como estar a punto de parir. Ese Señor, dime, Padre, hay predicaciones que con lágrimas que salen. Y solamente el Espíritu Santo puede darte esa palabra. Antes de ayer yo estaba en angustia, en agonía, porque tengo esta semana bien ocupada. Digo yo, Señor, no puedo preparar predica el viernes, no puedo preparar predica el sábado. Ay, dame una palabra temprano de la semana. Y le comencé. Y en medio de la noche el lunes, un versículo bíblico me vino en mi sueño. Eso es. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está para asistirnos, para ayudarnos, para aconsejarnos, para instruirnos, para guiarnos. ¿Y qué guiar? Llevarte de la mano. Él posee todos los atributos de la deidad. ¿Qué es un atributo? Los atributos de Dios son las características y los poderes del Trino Dios que no cambian y que se pueden distinguir por separado. Hay dos clasificaciones de estos atributos, los atributos de Dios, del Dios Trino, que son los atributos naturales y los atributos morales. Los naturales son aquellas características inherentes o inseparables de la deidad que le revelan a Dios
en una relación consigo mismo. Esos son los atributos naturales de Dios. Omnipresencia, omnisciencia, santidad. Son atributos naturales de Dios. Nosotros no podemos ser omniscientes ni podemos ser omnipresentes. Esos son atributos que solo le corresponden a Dios. Pero el Espíritu Santo está en todas partes. Y cuando nosotros buscamos en Apocalipsis y el apóstol Juan tuvo la revelación, la visión, dice que cuando él se encontró con el león de la tribu de Judá, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Saben lo que las llamas de fuego representan? Que puede ver todo. Y los atributos morales son aquellas características que le revelan a Dios en relación con sus criaturas. Vamos a poner ejemplos, no se preocupen. Algunas ilustraciones, por ejemplo, de los atributos del Espíritu natural del Espíritu Santo: la vida, la espiritualidad, la personalidad, la unidad. Esos son los versículos bíblicos donde ustedes pueden encontrar las definiciones de esas características. Y los atributos naturales del Espíritu Santo: eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Ninguno de esos atributos lo podemos tener nosotros, pero todos ellos, estas son citas del Espíritu Santo, todas esas, para demostrar su deidad, para demostrar que Él es Dios, que no es una fuerza. Y por ejemplo, lo que revela la naturaleza de Dios es el amor, la gracia, la misericordia, benignidad, compasión. Y todos esos versículos son atribuidos al Espíritu Santo también. Ok, Gálatas 5:22, vamos a buscarlo. Gálatas 5:22. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ok, espérate, Andrea, vamos a... ¿Entendieron esa primera parte? ¿De quién está ese fruto? Del Espíritu. Ok. Pero eso también es Cristo. Y eso también es Dios. El apóstol Pablo está hablando de las manifestaciones que nosotros debemos de manifestar, valga la redundancia, como evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Léelo, Andrea. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. El primero, descríbemelo, Andrea. Amor. Ok. Tenemos que medir el termómetro del amor de nosotros hacia los demás. Ese termómetro nos va a indicar cómo el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso es un sentimiento que solamente usted puede saber lo que siente por cada quien. Y por testimonio de lo que nosotros vivimos en el ayuno del domingo, recuerden que nosotros somos expertos engañadores de nosotros mismos para enterrar a esa persona y olvidarnos de ese daño que nos hicieron. Lo enterramos porque como queremos olvidar ese hecho, pero no lo resolvimos ese hecho. Entonces, el amor es un sello del Espíritu Santo. Y si no tenemos ese termómetro por lo menos en 85, significa que estamos apagando el fuego del Espíritu en nosotros y lo estamos entristeciendo también. ¡Uy! ¿Qué sigue, Andrea? Gozo. Usted se levanta malhumorado, peleando. Parece que está... O con esa palabra de que con el pie izquierdo. O no, fue que me provocaron.
el apellido atravesado. O con el apellido atravesado. Cheque ese termómetro a ver cómo está. Porque si en su corazón no hay gozo, y el gozo no es porque a usted le ha ido bien, el gozo es usted tener permanentemente en el corazón la certeza y la seguridad de que usted ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Amén. Ese gozo debe cuando Cristo dice mis pasos dejo, mis pasos doy, Cristo no está hablando de que usted no le vayan a pasar cosas y se vayan a sacudir y que no la sacudan. Lo que Cristo está diciendo ahí es: a ti te tiene que prevalecer la paz de saber que mi sacrificio es suficiente. El otro, Andrea. Uy. Insomnio, bebedera de pastillas para dormir. Que usted no se vaya tranquilo a la cama. Nervioso, alterado. Y esa paz solamente viene de esa paz, solamente la presencia del Espíritu Santo es la que te puede decir a ti: acuéstate tranquilo, yo tengo todo en control, mañana es otro día, en un segundo Dios puede cambiar el decreto, sea lo que sea, acuéstate tranquilo y comienza a roncar. ¿Qué sigue, Andrea? Paciencia. Uy, ¿cómo está la paciencia? Bien. Entonces, esa es la prueba. Chequeemos el termómetro a ver cómo está. A mí me hubiera gustado haber traído como un mapita para que le pusieran 60, 70, 50, 40. 20. Y recuerden que el examen se pasa con 80. Yo no sé en este país, con C, ¿qué se pasa aquí? Con 80. Con 80. Bueno, ya saben que sí pasa. La paciencia. Y muchos cristianos no piden paciencia. Pero dicen bien claro, no pida paciencia porque te va a dar prueba. Sí, pues eso es antibíblico. Por eso, pero tenemos muchos cristianos así. Pero el cristiano que diga no pida paciencia porque le va a venir la prueba, eso es antibíblico, porque usted todo el fruto del Espíritu tiene que anhelarlo y pedirlo. Señor, yo soy de corta paciencia, yo necesito que tu Santo Espíritu me cambie. Porque no podemos estarnos escondiendo. Ven acá, el ojo de Dios está por todas partes. Nosotros tenemos que ser sinceros. A veces hay cambios que no ocurren en nuestra vida porque nosotros mismos queremos estar como si fuera con una cajita de regalo guardándonos. Eso no es así. ¿Qué sigue, Andrea? Benignidad. Benignidad, tener paciencia con los otros. El Señor es lento para la ira. Él es muy lento. Corto, de mecha. Muy lento. ¿Qué más? Bondad. ¿Qué más? Mansedumbre. ¿Qué más? Fe. Ajá, templanza. Dominio propio. Dominio propio. Ay. Bueno, me quise detener aquí solamente para que podamos hacer un pequeño ejercicio de cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Los que revelan el carácter de Dios, la santidad, la justicia y la fidelidad, estos son atributos también del Espíritu Santo. Los que revelan el gobierno de Dios, sabiduría, verdad, soberanía, también el Espíritu Santo gobierna esto. Ahora vamos a hablar de algunos símbolos que nosotros conocemos en las Escrituras que representan al Espíritu Santo o que hablan del Espíritu Santo con este simbolismo. Y estos símbolos revelan el carácter del Espíritu, los revelan. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 citas donde habla del Espíritu Santo representado por una paloma. La paloma blanca habla de pureza. Las palomas siempre han sido usadas como mensajeros. Así es el Espíritu Santo. El viento, Juan 3:8, cuando habló con Nicodemo. Hechos 2:1-4. El viento es invisible, pero es poderoso y penetrante. También el viento refresca, así también como el Espíritu Santo. El fuego. El fuego hace que la palabra de Dios hace como el fuego.
Porque el fuego purifica, el fuego quema, el fuego refina, el fuego consume. Exactamente como el Espíritu Santo de Dios. El aceite lubrica, tiene valor alimenticio, da luz y se usaba para ungir a lo que simboliza el derramamiento del poder de Dios. Todas esas citas habla del Espíritu Santo nombrado como el aceite. El agua renueva, refresca, restaura, limpia, satisface, sostiene la vida. Así también el Espíritu Santo. El sello, en Efesios, lo que leyó Fernando, en el capítulo 1, verso 13, el capítulo 4, verso 30. El Espíritu Santo en nosotros es el sello de Dios de que Él es nuestro dueño. Esto es un misterio, no se puede ver, pero en el mundo espiritual sí nos ven por el Espíritu Santo. El mundo de las tinieblas conoce los que son de Dios. ¿Los conocen? Nosotros no tenemos, por ejemplo, cuando comenzó lo del COVID, yo recuerdo que tuve que usar el sello para hablar de que la gente se cree que el sello es un sello físico. El sello no es físico. El sello es espiritual. En Apocalipsis claramente habla que cuando Dios manda a unos ángeles destructores, dice que los que están sellados no los toquen, que no los puede tocar, que los guarde a esos que están sellados. O sea, Dios habla de unos que están sellados y hay otros que tienen el otro sello. Pero no es que un hombre te va a poner una estampa para identificarte si tú eres del diablo, si tú eres de Dios. Ese sello es espiritual y el mundo de las tinieblas lo puede ver. El Espíritu mismo es el sello que nos identifica como hijos de Dios. Las arras en 2 de Corintios y en Efesios es el pago de entrada, la promesa, la aseguranza o la garantía. Es el don del Espíritu, es la garantía de Dios de que nosotros vamos a heredar la gloria. El Espíritu de Dios es otro nombre. El Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo como un ejecutor o su representante. En esta parte de aquí atrás, que se me olvidó decirles, lo que son las arras, también, aparte de ser un pago, una promesa, promesa, eso se usaba cuando la gente se comprometía. En vez de decir anillos, se llamaban arras. Y era que se ponía, y cuando esa persona, esa mujer tenía esas arras puestas, todo el que la veía sabía que ya ella estaba comprometida para casarse. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros en segunda de Corintios y también en la carta a los Efesios de esas arras del Espíritu, es que nosotros tenemos un anillo invisible que el mundo de las tinieblas no ve. Así como una mujer se identifica con un anillo, o un hombre se identifica con un anillo como casado, así también nosotros nos identificamos en el mundo espiritual si estamos comprometidos con Dios. Acuérdense que hay una boda que es la del Cordero, entonces el anillo de compromiso nosotros lo tenemos hasta que esa boda se vaya a efectuar. Se llaman arras. Y también se le llama Espíritu de Santidad. Este nombre, su carácter como santo es presentado, siendo santo en sí mismo. Él nos imparte e inspira la santidad. El Espíritu Santo, como es santo, nos arrastra a nosotros hacia Él para que seamos santos. Él es el Espíritu de la promesa. Vino como había sido prometido. En nosotros Él llega a ser el sello. El versículo 13, las arras. Versículo 14, la garantía y el cumplimiento de la promesa de la redención. Esto nosotros lo encontramos en Juan 4. Si ustedes quieren, búsquenlo y léanlo. Que tenemos, ¿cuántos minutos para terminar? Tenemos, ya. No. Sí, no, ya son las 8. Me pasé porque... Ok, el Espíritu de gracia.
En este nombre vemos que Él es el administrador y el dispensador de la gracia de Dios. El espíritu de gracia. El espíritu de vida, el espíritu de verdad, el espíritu de gloria, el espíritu eterno. Si reconocemos al Espíritu Santo como ser divino y miembro personal del Trino Dios, le debemos honrar y adorar como tal. Su vida se estabilizará y será enriquecido cuando ve al Espíritu Santo como una persona divina y bendita, y no solo una experiencia o un poder. Por consiguiente, debemos rendirnos y depender de la comunión con Él. Ahora, pregunta, ya que el Espíritu Santo es una persona, ¿cuál es su relación con Él? ¿Reconoce usted su presencia en su vida? ¿Confía usted completamente en su dirección y poder? ¿Obra y vive con Él y tiene comunión con Él? ¿Le da a usted el amor y la adoración que se merece? Esas son preguntas para que ustedes se las contesten a ustedes. Terminamos esta clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia. Yo tengo un comentario. Ajá. El Espíritu Santo viene a ser la base como en el Viejo Testamento cuando los israelitas tuvieron que marcar la puerta. Porque el israelita cuando marcó la puerta en sangre, recuerde que el ángel de la muerte no pudo pasar porque ese es el pueblo de Dios. Pero hubieron mucha gente, no, el hecho de que ¿cómo es? Que los israelitas marcaran la puerta no significaba que todos los israelitas marcaron su puerta. O sea que no todos tuvieron el Espíritu como nosotros ahora mismo. No todos los que dicen soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, sino llevan las características de Cristo. Así me invitan al Viejo Testamento cuando ellos tuvieron que marcar la puerta para que cuando el ángel de la muerte pasara no matara a ninguno de ellos. Era como un simbolismo. Un simbolismo. La semana que viene vamos a estar hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Para que nosotros veamos cómo operaba en el Antiguo Testamento. Sí, porque él viene estando ahí como estando en el candelabro. El candelabro es el significado del Espíritu Santo porque es el fuego y el aceite. La luz, el fuego y el aceite. Vamos a orar. ¿Qué le parece si alguien ora para que yo no hable tanto?